El día de hoy vamos a hacer un video sobre la solución de la página 45 y 46 del cuaderno de trabajo. Resolvamos problemas de matemáticas del quinto año de secundaria, actividad de la primera clase de matemáticas por radio. De Aprende en Casa de la semana número 28. Para resolver la pregunta 1 y 2 vamos a leer el siguiente problema. Dice: la Organización de Aviación Civil Internacional, OAC, presentó las estadísticas mundiales sobre el número de pasajeros peruanos transportados durante 14 años. La siguiente tabla tiene los datos aproximados y escritos en notación científica. Como verán, estudiantes, tenemos ahí la tabla en la parte superior. Vemos los años, ¿sí? Desde 2001 hasta el 2014, y en la parte superior tenemos la cantidad o el número de pasajeros, ¿sí? Expresados en notación científica. Vemos coeficientes ahí multiplicados por potencias de 10. En este caso vemos los 11 primeros números en notación científica están acompañados por 10 a la sexta y los tres últimos por 10 a la séptima, ¿sí? Para eso vamos a dar solución a la pregunta 1 y 2. La primera dice: ¿cuántos pasajeros fueron transportados en estos 14 años? ¿Sí? Como verán, estudiantes, vamos a entender qué nos quiere decir esta primera pregunta. Simplemente tenemos que sumar la cantidad de pasajeros durante estos 14 años, ¿sí? Entonces, por acá ya les coloqué ahí los números expresados en notación científica. Como vengo diciendo, los 11 primeros números, ¿sí?, con coeficientes acompañados por 10 a la sexta, y los tres últimos son una suma de coeficientes acompañados por 10 a la séptima. Todo esto son números expresados en notación científica. Para eso vamos a agrupar, sacamos por acá los números acompañados por 10 a la sexta y sumado con los coeficientes que acompañan a 10 a la séptima, ¿verdad? Lo que hemos hecho es una propiedad de factorización, ¿sí? Hemos encontrado acá el factor común, que vienen a ser las potencias de 10. Por acá tenemos 10 a la sexta y por el otro lado 10 a la séptima, ¿sí? Entonces acá hemos agrupado en paréntesis los coeficientes. Sumando los coeficientes nos va a dar 51,33 multiplicado por 10 a la sexta, más los coeficientes que acompañan a 10 a la séptima. Esa suma nos da 3,38 por 10 a la séptima. ¿Correcto? Si se dan cuenta, nosotros no podemos sumar estas dos cantidades porque tienen distintas bases. Tienen distintas potencias. Por acá 10 a la sexta y por el otro lado 10 a la séptima. ¿Correcto? Entonces lo que tenemos que hacer es una conversión para expresar a la misma potencia y el mismo exponente. Por eso, a la primera, mira, date cuenta, yo lo voy a mover la coma decimal hacia la izquierda, ¿sí? La comita va a estar entre 5 y 1, ¿verdad? Entonces ya no va a ser 50, ya no va a ser el número 51,36 por 10 a la sexta, no. Vamos a ver, moviendo esa coma, nos va a dar 5,136 por 10 se suma 1 al exponente, así nos dice la propiedad. Entonces sería 10 a la sexta más 1, entonces nos va a dar 10 a la sexta. Y date cuenta que el número ya está expresado, ¿sí?, en notación científica, ¿sí? Todos los números están en notación científica, diferentes coeficientes, pero las potencias de 10 tienen el mismo exponente y fácilmente podemos sumar. Entonces agarramos acá, separamos los coeficientes, ¿sí? Separamos acá como factor común, que es 10 a la séptima, y los coeficientes se suman, ¿verdad? 5,136 más 3,38, eso resulta 8,519 por 10 a la séptima. Conclusión: podemos decir, por lo tanto, en los 14 años fueron transportados 8,516 por 10 a la séptima pasajeros peruanos. Eso es todo, chicos. Esta es la solución, y la respuesta vendría a ser la alternativa letra A. ¿Sí? La letra A. Con el problema vamos a responder a la pregunta número 2, lo cual dice: ¿qué porcentaje aproximadamente representa los pasajeros transportados en los últimos 3 años con respecto al total de los 14 años? Entonces vamos a dar solución, y por acá he colocado ahí pasajeros transportados en los últimos 3 años con una abreviatura PT3UA.
que significa que pasajeros transportados nuevamente en los últimos 3 años, he colocado a ver, entonces vendrían a ser, según la tabla de información del problema, vienen a ser estos tres números expresados en notación científica del 2012, 2013 y 2014, que viene a ser la cantidad expresada en notación. Entonces lo que hemos hecho es acá es agrupar los coeficientes, ¿sí? Y colocar multiplicado por el término factor común, que viene a ser la base 10 con el exponente 7, esta potencia de 10. Correcto, a ver, sumamos acá los coeficientes de este paréntesis, a ver qué números, como resultado tenemos 3,38 por 10 a la séptima. Eso viene a ser la cantidad de pasajeros representados y transportados en los 3 últimos años, ¿correcto? Pero el problema nos pide el porcentaje del número de pasajeros transportados en los 3 últimos años con respecto al total de los 14 años, el porcentaje. Entonces, para eso vamos a utilizar una fórmula, ¿sí? Una propiedad de porcentaje, parte y todo, ¿sí? De lo cual, si nos damos cuenta, los pasajeros transportados en los 3 últimos años forman parte del total de pasajeros transportados durante los 14 años. Entonces, esta cantidad vendría a ser la parte, ¿correcto? Entonces va a ir como numerador y como denominador va a ir el total. En este caso el total, según la pregunta 1, por acá lo tenemos, nos dio 8,516 por 10 a la séptima en la parte del denominador. Y todo esto multiplicado por el 100%, ¿sí? Allá en el porcentaje. Entonces por acá lo que podemos hacer es simplificar. Vamos a simplificar, por ejemplo, 10 a la séptima con 10 a la séptima, ¿sí? Y simplemente vamos a dividir, ¿sí? Vamos a dividir 3,38 entre 8,516, ¿correcto? Entonces, haciendo uso de nuestra calculadora, ¿sí? Nos sale 0,39689953 multiplicado por el 100%, ¿correcto? Entonces, este número lo vamos a aproximar, vamos a las décimas vendría a ser 0,4, ¿correcto? Multiplicado por el 100%, ¿sí? Aproximadamente, acá me faltó el símbolo de aproximación, 0,4 por el 100% vendría a ser 40%. Entonces para eso voy a dar la solución acá, la solución, en este caso una conclusión. La conclusión tendría que ser, por tanto, los pasajeros transportados en los últimos 3 años representa aproximadamente el 40%, ¿correcto, chicos? Entonces, 40% del total. Ahí está, ya está como conclusión. Entonces, esa es la solución a la pregunta número 1. En caso, mencionan la siguiente lista detalla las emisiones anuales de CO2 por país de Latinoamérica, de acuerdo con estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas monitoreadas en las metas de desarrollo del milenio. Como verán, estudiantes, acá se muestran tablas de aquellos países latinoamericanos que emiten CO2 anualmente, ¿sí? Expresadas en toneladas, ¿correcto? Entonces vamos a leer el problema número 3, ¿sí? Para dar solución. A ver, nos dice cuántas toneladas de CO2 emiten los países latinoamericanos anualmente. Expresa la respuesta en notación científica. Como verán, tenemos 4 alternativas. Por eso ahora vamos a dar solución al problema. Como nos piden cuántas toneladas de CO2 emiten los países latinoamericanos anualmente y la tenemos expresadas mediante esta tabla, simplemente tenemos que sumar estas cantidades que están expresadas en toneladas.
el total, ¿sí?, de CO2, ¿sí?, y que emiten los países latinoamericanos anualmente deberían ser, acá está la suma total, ¿sí?, de todos los países acá los expresados, ¿sí?, y el total es 1.405.702, pero esto no acaba ahí, simplemente este número tiene que ser expresado, ¿sí?, en notación científica. Para eso, si se dan cuenta, tenemos que correr la coma. La coma, ahí como verán, está hacia la derecha de este número, lo que cuenta, ¿sí? Está ahí, no está presente, pero está ahí la comita, pero la coma. Pero para eso esa coma va a ser movida, ¿sí?, en este caso hacia la izquierda, eh, para expresar este número, esta cantidad en notación científica. Entonces vamos a correr la coma. Voy a utilizar un color rojito por acá. A ver, vamos a ver. Por acá un espacio, dos espacios, tres, cuatro, cinco. Hasta ahí. Creo que sería un espacio más porque la mantisa es un número que está comprendido entre 1 y 10. Si te das cuenta, es un 14 y sobrepasa el número 10, encima de 10. Entonces tendría que correr una comita más y la pongo. Basta. ¿Cuántos espacios en total? Se ha corrido 6. Es por eso que colocamos el número ya con la coma decimal 1,405.702 por 10 a la sexta. Por eso se viene a ser, ¿sí?, esta cantidad viene a ser, si la coma decimal se movía hacia la izquierda, ¿sí?, es por eso que es un número positivo y esto viene a ser los espacios recorridos, ¿sí?, por eso es 6. Entonces ya podemos brindar una conclusión, establecer una conclusión. Entonces voy a colocar acá conclusión, ¿sí?, 2 puntos. Vamos a ver, conclusión, voy a colocar por acá. Voy a colocar y por lo tanto, coma, eh, voy a colocar los países latinoamericanos, latinoamericanos emiten 1,4, 5, 2 por 10 a la sexta, ¿sí?, toneladas de CO2. Y esa sería la respuesta. Simplemente la respuesta es alternativa a ver, vamos a ver, letra D. Y ese ha sido el desarrollo de la pregunta número 3. Con la cuarta pregunta del problema 2 vamos a leer. Dice, ¿qué porcentaje de toneladas de CO2 que emiten todos los países latinoamericanos representa la cantidad emitida por los países de la costa del Pacífico? Bueno, chicos, acá tenemos que saber ya algo extra, muy aparte de las matemáticas. Tenemos que saber qué países cuentan con costa del Pacífico, países latinoamericanos, ¿sí? Entonces, los países latinoamericanos de la costa del Pacífico son México, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Nicaragua. ¿Correcto? Ahí tenemos PLCP, que viene a ser, ya lo mencioné, países latinoamericanos de la costa del Pacífico. Acá enumerado, acá las cantidades, simplemente es sumado, ¿sí? El total es 664.565. Ahora, para hallar el porcentaje de toneladas de CO2 que emiten los países latinoamericanos, que representa la cantidad emitida por los países de la costa del Pacífico, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a utilizar la propiedad parte todo, ¿correcto? Entonces, la parte viene a ser esta cantidad,
¿sí? De 664.565 y el todo viene a ser no expresadas en notación científica 1.405.702 multiplicada por el 100%. Simplemente tenemos que dividir estas dos cantidades y voy a obtener 0,4728 multiplicada por el 100%, simplemente es una aproximación. ¿Correcto? Entonces, tengo que colocar el símbolo de aproximación. Voy a colocar por acá. ¿Sí? Entonces simplemente voy a dar ya una conclusión. Voy a colocar por acá. Conclusión. Por lo tanto, voy a decir que los países de la costa del Pacífico, países de la costa del Pacífico de Latinoamérica, emiten aproximadamente el 47,28%, 47,8 el 47,28% del total de CO2 emitida en toda Latinoamérica, ¿correcto? Latinoamérica. Y esa sería la solución de la pregunta número 4. Eso es todo. Eso ha sido todo por esta semana, chicos de quinto año secundario. Hasta pronto.